Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otra capsulita más. Hoy vamos a hablar de este arquitecto suizo-francés, nacido en Suiza, después nacionalizado francés, eh, que pues es conocido por todos por su apodo, Le Corbusier, aunque él no se llamaba así. Así que vamos a empezar a hablar de él. Vámonos a las cronologías de su juventud. Bueno, como les decía, él no se llamaba Le Corbusier, en realidad nació con el nombre de Charles-Édouard Jeanneret Gris, que era pues los apellidos de sus papás. Le pusieron Carlos Eduardo. Va a tener una hermana y otro hermano. El hermano se va a llamar Albert. Y la hermana, no recuerdo bien cómo se llama, pero ahora lo vamos a ver en una de las diapositivas que viene. Van a ser en 1887. Por eso les decía yo que antes de pasar a otros arquitectos ya más avanzados en el siglo XX, este se me estaba quedando un poquito rezagado y no quería dejarlo tan atrás porque es de los que todavía van a, como Gropius, como Mies van der Rohe, como Gaudí, etcétera, todavía ellos nacen a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, va a estudiar arte en la ciudad donde él nace. Él nace muy cerca de la frontera francesa, en Suiza, en un pueblo llamado la Chaux-de-Fonds. O sea, obviamente él va a vivir su infancia en esta parte de Suiza donde son francófonos, donde hablan francés. Ya ven que ahí Suiza está dividida por lenguajes, por idiomas, y hay la parte francófona, la parte donde hablan alemán y la parte donde hablan italiano en el sur. Entonces, bueno, él va a estar en la parte francesa, digamos, y su primera casa, la primera casa que va a hacer, pues todavía está estudiando cuando la hace. Va a construirla en colaboración con un arquitecto llamado René Chapalat, y es la famosa Casa Fayette. Va a terminar sus estudios y va a viajar por ciertas partes de Europa, donde va a tener contacto con la arquitectura clásica. Ya saben, casi todos estos arquitectos cuando eran jovencitos, unos antes de terminar la carrera, otros recién terminada la carrera, pues se dan su año sabático visitando principalmente Italia, que era así lo que les daba más curiosidad, Italia y Grecia, visitar las ruinas de la Acrópolis en Atenas, el Partenón, y luego visitar las ruinas de Roma, el Coliseo, y tener contacto con toda la arquitectura clásica que les habían enseñado en la escuela. Eh, Posteriormente, ya en 1908, va a trabajar en el estudio de Auguste Perret, que era un arquitecto ya muy afamado en esa época. Vemos la Casa Fayet, la estamos viendo aquí en estas fotos de abajo a la derecha. Pues como podrán ver, realmente aquí no hay nada de Le Corbusier, realmente está respetando el estilo tradicional de la arquitectura suiza con estos grandes aleros para proteger de esas increíbles nevadas que caen en el invierno. Y bueno, realmente no hay nada todavía que nos pueda decir que este arquitecto pues también va a revolucionar la arquitectura. Ahí le vemos en una foto que le tomaron pues bastante joven, recién terminando los estudios. Y bueno, él va a tener un profesor en la Academia de Artes que es el profesor Charles Le Patelier. Este profesor lo va a ayudar, lo va a apoyar mucho, va a ser pues entre su mecenas y su protector, y le va a conseguir sus primeros contratos, se los va a conseguir. También le va a recomendar que haga estos viajes, primero a Italia, luego a Oriente, donde él va a tener contacto con diferentes tipos de arquitecturas y diferentes tipos de culturas. O sea, va a empapar de la cultura árabe, de la cultura china, en fin, japonesa, y pues va a regresar a Europa con un gran acervo cultural. Aquí le vemos con su familia, el papá, que se llama George. Luego, aquí está Charles, que posteriormente le vamos a conocer como Le Corbusier, y la mamá llamada Yvonne. El papá se dedicaba a esmaltar relojes
pues, para clientes importantes, ¿no? Se dedicaba a esmaltar relojes, que era un trabajo muy laborioso. Charles no va a poder seguir el oficio de su padre porque tenía una deficiencia ocular, tenía un ojo que pues, tenía muchos problemas en uno de sus ojos, era débil visual, entonces no podía enfocarse en hacer estas filigranas de esmaltar los relojes. Entonces, bueno, no va a poder ayudar a su padre en eso, pero eso le va a despertar pues estas nuevas aficiones por la arquitectura, ¿no? Aquí tenemos el edificio de apartamentos diseñado por Auguste Perret, que era un arquitecto ya de cierto renombre en París. Y bueno, el arquitecto va a ocupar la parte alta, el ático del edificio, para su despacho de arquitectura, y ahí es donde va a estar trabajando Charles con él. Va también a estar 4 meses en Viena porque tiene la intención de conocer a ciertos arquitectos importantes de ahí, pero pues su viaje a Viena le resulta un poco frustrante, como que no le abren las puertas, no logra eh, pues codearse con estos artistas, estos arquitectos que él quería conocer en Viena. Va a regresar bastante frustrado de ahí. Llega un momento en que ya le urge regresar a su país, pero su maestro, les decía que su maestro era muy protector de él, entonces le va a conseguir dos proyectos a distancia. Entonces él por correo va a hacer los proyectos de estas dos casas que vemos aquí, y pues son también sus primeros proyectos saliendo de la carrera. Bueno, alrededor de 1910 son fechas muy importantes porque él va a estar en el estudio de Peter Behrens. ¿Se acuerdan cuando vimos la capsulita de Peter Behrens que les dije que en ese estudio de este arquitecto pues habían confluido jóvenes de la universidad que estaban trabajando con Behrens como dibujantes, y pues sus compañeros dibujantes pues va a ser Gropius, va a ser Mies van der Rohe, y va a estar también Charles Edouard, que en un futuro se va a llamar Le Corbusier. Va a estar también con ellos como compañeros de trabajo, y pues obviamente va a haber un intercambio de ideas, una dinámica de discusiones sobre la estética, sobre arquitectura impresionantes. También va a coincidir en Berlín. Bueno, recordarán que el estudio de Peter Behrens está en Berlín, ya lo habíamos visto en la capsulita de Peter Behrens. Se encuentra en Berlín, y también por esos años coincide en Berlín nada más y nada menos que Frank Lloyd Wright, que le encarga a un editor llamado Ernst Walsnuth que le haga su portafolios de trabajos como para darlo a conocer en Europa. Él quería, ya era muy famoso en Estados Unidos y quería darse a conocer en Europa, y este editor le va a hacer, le va a editar esta especie de portafolio de láminas donde se ven los principales trabajos de Frank Lloyd Wright, y así él se da a conocer en Europa también. Y bueno, también en estas fechas va a conocer a todos estos muchachos porque él va a visitar el despacho de Peter Behrens, y es donde va a conocer a estos futuros grandes arquitectos, que con algunos de ellos se va a encontrar después ya en Estados Unidos, en su famosa escuela de Taliesin. Muchos de ellos van a irlo a visitar a Taliesin. Entonces va a haber contacto constante. Además, acuérdense que ya están las revistas de arte y todo, entonces ya hay mucha conexión entre todos estos arquitectos de un lado al otro del Atlántico, y se va a comenzar a hacer un estilo más homogéneo de arquitectura. También va a tener un amigo muy querido que es el historiador y artista August Klippstein, con el que va a viajar a Oriente. Klippstein le convence bueno, más bien él se le pega a un viaje que él tenía que hacer en Oriente, y entonces se van los dos, y aquí están en Estambul, donde están en una fiesta de disfraces, donde Le Corbusier se viste de mujer, y aquí está Klippstein, pues vestido, no sabemos si de jeque árabe o de qué, y tenemos esta foto donde pues llevan una vida bohemia en la ciudad de Estambul, en el barrio europeo de Pera. Pues van a asistir a estas fiestas. Pues comencemos con su obra. Una de las primeras casas que va a ser, pues como tantos arquitectos famosos y bueno, y tantos arquitectos famosos y no famosos
que pues sus primeras obras pues se las dan sus familiares o sus amigos, ¿no? Y pues en este caso él convence a su padre de hacerles una nueva villa porque pues quería que sus padres vivieran con mucha comodidad y bueno, el papá le va a financiar esta casa, pero pues prácticamente la van a ocupar muy poco tiempo porque no va a poder con las deudas de la construcción de esta casa y la van a tener que vender muy pronto y pues prácticamente arruina a sus padres, pero bueno, este es de sus primeros ejemplos de arquitectura y va a representar algunos de los conceptos de la arquitectura grecorromana, pero ya más cercano al funcionalismo, porque ya está libre de adornos, como pueden ver, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver los primeros destellos de lo que va a ser Le Corbusier, que también va a tener su evolución como arquitecto. Bueno, pues ya estamos en el 14 y resulta que estalla la Primera Guerra Mundial, va a durar del 14 al 19. Él no es llamado a filas, no es movilizado porque Suiza es un país neutral y pues no lo llaman, al ser ciudadano suizo, pues no lo llaman, aunque viva en París, no lo van a llamar. Pero mientras él como ejercicio se diseña este sistema que llega a lo más simple, a lo más sencillo que puede tener una obra de arquitectura, a lo más sencillo que puede tener una estructura arquitectónica, que es simplemente las losas y las columnas y la escalera también de hormigón armado, de concreto, eh, también como parte de esta estructura integral de concreto, que es lo que él propone como una vivienda barata. Él sabe que muchas ciudades van a quedar devastadas y propone este sistema de rápida construcción, de rápida elaboración y de manufactura muy barata, eh, pensando en que va a haber que reconstruir mucha vivienda, que muchos edificios van a quedar derruidos, y ya está pensando en hacer este sistema llamado dominó. ¿Por qué le llama dominó? Porque, bueno, las fichas de dominó tienen seis puntitos y esta estructurita va a tener seis columnas y además es un juego de palabras porque él toma la primera parte de la palabra dominó, viene de domus, de la palabra vivienda en latín, que es domus, y entonces va a jugar un poquito entre la palabra dominó y la palabra domus. Y además él propone este conjunto de viviendas hechas con la estructura básica, pero que si ven aquí en la planta, pues parece un juego de fichas de dominó sobre como un tablero de juego donde están jugando dominó y aquí están las fichas de dominó acomodadas. Va a seguir construyendo casas, pues para amistades, para parientes. Poquito a poco se va conectando, gracias a su maestro Le Patelier, se va a conectar con gente de altos recursos y entonces son los que le van a dar los primeros proyectos. Entonces, bueno, le encargan en el 16 la Villa Schwam. Y bueno, vemos que pues es un poco el mismo concepto de la casa que hizo para sus padres, bueno, la villa, porque era una mansión la que hizo para sus papás. Y bueno, aquí vemos más o menos los mismos conceptos, sigue recordando un poquito la arquitectura grecorromana, poniendo estas cornisas, poniendo esta modulación de ventanas, pero ya se está liberando poco a poco de los ornamentos, como les pasó a los otros arquitectos que habíamos visto ya en las otras capsulitas. Y aquí tenemos uno de los interiores ya con también mucha influencia del Art Deco, de esta arquitectura geométrica, de este interiorismo que va a ser más bien geométrico, ya incorporando las lámparas con luz eléctrica, ya había llegado la luz eléctrica, estaba llegando el teléfono también, entonces pues ya va a incorporar las nuevas tecnologías. Bueno, se decide, sale de esta última diapositiva que vimos, todavía era en Choles-de-Fonds, pero, o sea, en su ciudad natal, pero se decide a dar el paso de ir a la ciudad donde están todos los artistas, donde está la ebullición bohemia de tantos pintores, escultores, arquitectos, decide ir para allá y crea su estudio y va a estar con este que va a ser su gran amigo, Amadeo Saint-Fan. Luego su hermano, Albert, que ya lo habíamos visto en las otras fotos, y aquí se ve él posando con una vasija en la cabeza, siempre era muy lúdico para posar en las fotos.
En algunas fotos también le gustaba mucho posar desnudo, se adelantó a su época, pero bueno, él era como muy juguetón para posar en las fotos. Pero sin embargo va a vivir cierta soledad en París, no se le conoce en esa época, no se le conoce ninguna pareja sentimental, entonces bueno, aquí le tenemos en una foto que le hicieron en el mismo estudio, pues así como meditando sobre un proyecto. Y bueno, va a hacer una casa dúplex. Resulta que su hermano se casa y también le encargan unos amigos, un banquero le encarga una casa, y quieren que sea una casa novedosa, una casa de acuerdo a las nuevas tendencias de arquitectura. Y entonces les va a hacer esta casa, va a ser una casa dúplex para que vivan su hermano con su esposa y esta pareja de banqueros, y que son coleccionistas de arte, además. Entonces va a ser la casa dúplex Roche Jeanneret, porque el banquero se llamaba Raúl Laroche. Entonces, bueno, así se le conoce como la casa dúplex Roche Jeanneret. Y ahí va a, pues ya a comenzar a hacer lo que va a ser el Le Corbusier ya del futuro, estas ventanas apaisadas, las fachadas pues no sostienen al edificio, sino que la estructura del edificio está arremetida, como pasaba con los otros arquitectos que vimos en semanas pasadas, y estos grandes ventanales y sobre todo las ventanas de las habitaciones pues más bien apaisadas. Las grandes ventanas pues nos van a reflejar que lo que hay adentro pues ya puede ser la sala comedor o puede ser el estudio de arte, en fin, digamos la zona pública de la casa, y las ventanas más pequeñas pues nos dicen que ahí ya son habitaciones, son dormitorios. Acuérdense que el funcionalismo se caracteriza también porque un edificio funcionalista lo podemos leer desde afuera, o sea, desde afuera ya nos va diciendo qué hay dentro en cada parte del edificio, ¿sí? Es como más evidente. Y obviamente, pues la casa subida sobre estas columnas, sobre estos pilotes, para que, digamos, como que flota y además dejar espacio abajo para los coches. También va a diseñar mobiliario con esta amiga suya, Charlotte Perriand, que es diseñadora de muebles, y entonces van a crear, ella le va a ayudar a diseñar todos estos muebles y a llevarlos a la realidad, a fabricarlos, para una exposición que va a haber, que se va a llamar el Salón de Otoño, la vamos a ver ya más adelante. Y ya que es más o menos famoso, que ha cobrado buen dinero por las casas anteriores, pues decide hacerles una casa de descanso a sus padres frente a un lago en la zona de Vevey, en Suiza, justo donde se localiza la sede de la Nestlé en Suiza. Ahí estaba esta casa con vista hacia un lago, pero lamentablemente su padre ya va a caer enfermo, va a estar mal de salud y va a morir en el año 26, poquito antes de que terminaran la casa, ya no la va a ver terminada. Esta casa también incluye, ahí vemos otra vez las ventanas apaisadas y este hueco, él decide poner un muro en el jardín y dejar este hueco para que el paisaje del lago se vea espectacular, como si fuera un cuadro, como si estuvieran enmarcado en un cuadro, siendo un paisaje de la realidad, ¿no? Un paisaje vivo, pero le da este enmarcado como para darle realce. Es un truco que él va a usar también mucho. Y bueno, les podría contar miles de detalles de la casa que hizo para sus papás en el lago, pero esto ya lo daré en el curso que voy a dar en línea sobre Le Corbusier. Todos estos detallitos ingeniosos de arquitectura los vamos a ver poco a poco, porque si no, aquí nos llevaríamos 2 horas hablando de los detalles. También le van a encargar estos barrios modernos para obreros. En este caso se los encarga un empresario llamado Henri de Burdeos. Y bueno, vean ustedes, por ejemplo, aquí lo único que nos dice que estamos en los años 20, pues es la ropa de estas personas, porque si yo les presentara esta foto sin la gente, pues ustedes me podrían decir que son unas casas hechas en los años 60 o 70, sobre todo estas con las escaleras exteriores en diagonal. Pueden ser casas perfectamente contemporáneas, pero ya desde los años 20 él proponía este nuevo tipo de arquitectura.
Bueno, este va a ser uno de sus diseños emblemáticos también, el inmueble villa, que lo único que va a hacer es estas villas que acabamos de ver en la diapositiva anterior, perdón, la villa tipo que él proponía desde la villa dominó, ¿se acuerdan? El sistema dominó, pues él lo único que hace es proponer un sistema dominó encima de otro, o sea, ya hacerlo en varios pisos, en varios niveles, y hacer estos grandes bloques de vivienda, también pensando en la restauración de las ciudades después de la guerra, ¿sí? Entonces, él tenía todo este pensamiento urbanístico donde él quiere diseñar ciudades. Él siempre va a ser muy ambicioso. La ilusión de toda su vida va a ser conseguir una especie de rey Luis XIV o Luis XVI para ser su encargado de obras, el encargado de remodelar las ciudades, ¿no? Él es un urbanista nato, entonces él quiere proponer pues ciudades nuevas, modernas, ya diseñadas para el automóvil, que aquí no falta el dibujito del automóvil, y donde grandes cantidades de personas puedan vivir cómodamente y tener todos los servicios sin tenerse que alejar mucho de su vivienda. O sea, para las cuestiones básicas, no tener que usar el coche. El coche lo dejaban más que nada para los días de campo, para ir a las ciudades cercanas, hacer turismo, pero él proponía que la vida diaria de las personas no se necesitara usar el coche, sino que todo pudiera realizarse a pie en estos grandes edificios. También, bueno, él había fundado una revista desde 1920 con un amigo suyo, bueno, con varios amigos suyos, decide fundar la revista El Esprit Nouveau, es decir, el espíritu nuevo. Y bueno, esta revista sí cobra cierta importancia, o sea, sí tiene buena aceptación. Y va a haber una exposición en París, la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales, en una zona de París que se llama Cuclaren, y entonces él va a diseñar el pabellón para promocionar la revista. Y además, en este pabellón, él va a proponer también los nuevos interiores para las viviendas, ¿no? Entonces, aquí, pues es una especie de gran casa, de una especie de mansión, donde también promocionan la revista, promocionan a pintores, como esta pintura que se ve aquí van a ser de pintores amigos de él. Y bueno, ya bueno, ya iremos viendo, más bien no lo hemos visto todavía, pero él va a proponer para las salas de estar pues doble altura, una altura muy grande, y hacer en una especie de mezanín o en tapanco, como le conocemos en México, a la palabra mezanín, pues lo que son los dormitorios, ¿no? Las habitaciones, dejar este nivel principal para la sala, el comedor, la cocina, y las habitaciones hacerlas en un nivel intermedio, nivel mezanín, y así poder dejar una doble altura para la sala de estar, ¿sí? Aquí también vemos en el jardín delantero, pues él también pone una escultura hecha por él. Él va a ser también pintor y escultor. En esta capsulita no voy a mencionar mucho sobre su aspecto como pintor y escultor porque me llevaría mucho más tiempo y tampoco los quiero agobiar, pero sí también va a dedicarse igualmente a la escultura y a la pintura en un principio. Ya después se va a enfocar más a la arquitectura porque le va a absorber también pues, prácticamente todo su tiempo, su quehacer arquitectónico. Ya habíamos visto este experimento de un barrio en Stuttgart, en Alemania, llamado la Weissenhof, que, o sea, el barrio blanco, ¿no? En el cual el gobierno alemán había invitado a varios arquitectos famosos de la época a participar haciendo un edificio cada uno. El director de este proyecto de la Weissenhof va a ser Ludwig Mies van der Rohe, que es el que va a invitar a los demás a participar. Obviamente él se reserva el edificio más alto y como el más vistoso, pero a Le Corbusier le van a dar esta parcelita donde va a ser dos edificios, una casa sola y una casa dúplex de varios niveles, ¿no? Entonces, estas se las dan a la Corbusier. También va a participar Walter Gropius, como ya lo habíamos visto en las capsulitas anteriores, Peter Behrens y otros arquitectos más.
Aquí vemos una foto de el edificio que hace de varias viviendas. Acuérdense que hace uno de una sola vivienda y otra casa dúplex de 2 niveles. Entonces, esta es la dúplex y pues no podía faltar el automóvil último modelo y la chica con las últimas modas de los años 20, porque ellos quieren dar la imagen de que están haciendo la arquitectura del futuro, ¿no? Lo último en arquitectura, y entonces pues van a crear estas fotos promocionales, las cuales también van a publicar en la revista L'Esprit Nouveau. ¿Sí? Aquí tenemos las plantas del edificio. No se las voy a explicar detalladamente porque no es clase de arquitectura, eso ya lo haré en mi clase en línea. Pero bueno, quise incluir pues las plantas ya, la forma ordenada que ya tienen estas plantas de este edificio. Le van a pedir también una villa, la villa Stein de Moix. En esta villa pues va también a aplicar su estilo ya muy personal, ya les decía yo, las ventanas apaisadas, estas escaleras exteriores muy visibles, en fin, todos sus características, ¿no? Todos estos elementos que caracterizan a Le Corbusier, y no puede faltar el coche también, o sea, para dar esa imagen de modernidad. También le van a pedir, un matrimonio que llega a vivir a París, le va a pedir la vivienda, se lo consiguen a él porque ya estaba teniendo fama de ser un arquitecto muy innovador. Entonces le van a encargar esta vivienda. Y bueno, los clientes anteriores, como muchos eran coleccionistas de arte, no se dejaron lo que él les proponía. Él les proponía: tiren sus muebles a la basura, yo les diseño los muebles también. Y los otros decían, pues no, ¿cómo vamos a tirarlos a la basura o a regalarlos si son obras de arte, ¿no? Entonces no aceptaron. Entonces sí aceptaron que les hiciera la casa, pero ellos se movieron con todo y sus muebles y sus obras de arte a esas casas. Pero este matrimonio, como venía de América y realmente llegaron con muy pocas cosas, entonces sí van a aceptar que Le Corbusier les diseñe y les haga los muebles. Entonces, bueno, de ahí viene esta asociación con su amiga Charlotte Perriand, que le va a ayudar con el diseño de los muebles. Y bueno, se va a hacer esta silla reclinable de varias posiciones, que es la famosa silla o el chaiselong Le Corbusier, que es muy famoso, se vende hasta la fecha en las principales mueblerías de diseño. Se puede conseguir este sillón Le Corbusier. Va a diseñar otro más cuadradito, en fin, se va a diseñar varios muebles, y además va a hacer el interiorismo de la casa, metiendo ya colores, diseños rectangulares, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el primer bosquejo de la casa Church con el coche que no podía faltar, y en la foto tampoco podía faltar el coche último modelo supermoderno. Y bueno, estas formas, los cubos de escalera con paredes curvas, también va a ser muy característico de él. Y bueno, él va ya a lo largo de estas obras que acaba de hacer, pues él ya se hace un postulado de los 5 puntos de lo que él considera que debe tener una vivienda, y los va a publicar también en su revista. Entonces, él le encargan este nuevo proyecto en las afueras de París, en una especie de casa de campo, de casa suburbana, en Poissy, en Francia. Entonces, él va a ser ya, que es como digamos, como la casa de la cascada para Frank Lloyd Wright. Va a ser eso, o la escuela Bauhaus para Gropius, bueno, o la de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth en Estados Unidos. Pues este va a ser como la pièce de résistance de Le Corbusier, y son los 5 postulados donde él dice que debe haber una planta libre, es decir, que la estructura esté hecha, o sea, que la casa se sostenga por columnas de concreto, y que sea modificable por dentro, que si la familia crece o hay algún cambio en el uso, pues
se puedan tirar las paredes internas y no le pase nada a la estructura, o sea, que sean simplemente divisorias, como hoy en día se hacen tantos muros divisorios en las construcciones con tabla roca, porque realmente no están cargando, lo que carga son las columnas. Entonces, eso es la planta libre. Eh, Espacios que sean flexibles de ser modificados e irse adaptando a las nuevas necesidades de los habitantes. Fachada libre, pues lo mismo, la fachada ya no sostiene al edificio, entonces las fachadas también se pueden modificar, se les pueden hacer huecos, se les pues, pueden tapar huecos, en fin, ¿no? Entonces, él ya saben que usa siempre sus ventanas longitudinales, pero bueno, el 3 es el edificio elevado sobre pilotes. Entonces, lo que les decía en las diapositivas anteriores, va a elevar los edificios para el nivel de la calle, dejarlo para los coches y como el recibidor de la casa y en todo caso almacenes, en fin, áreas de guardado, etcétera, las casas de máquinas, todo eso va a quedar abajo y la casa va a quedar arriba. Número uno, para tener mejor vista. Y número dos, también para dejar que la vegetación penetre también un poco por debajo de la casa y entonces haya una integración con los jardines que la circundan. Y ahora sí, el número cuatro, las ventanas longitudinales o apaisadas, como se les dice en España también, pues van a ser muy características de él y van a ser también seguidas por la mayoría de los arquitectos famosos de mediados del siglo XX. Van a hacer este concepto también, el de las ventanas alargadas, porque ya no están cargando, entonces se puede hacer toda una franja corrida de ventana y sin tener que poner columnas, porque las columnas están más atrás. Entonces, ese va a ser el truco, digamos, de toda la arquitectura de mediados del siglo XX. Y la cubierta jardinada y espacio lúdico, o sea, como ya no es necesario tener los techos inclinados para la nieve, porque ya el concreto soporta perfectamente el peso de la nieve y hay buenos sistemas de drenaje y todo, pues ya se puede aprovechar lo que antes era el techo de la casa, se puede aprovechar como un siguiente nivel de la casa y hacerlo como una especie de jardín en azotea, lo que se llama en inglés roof garden, para aprovecharlo para hacer reuniones con los amigos o con la familia y hacer las famosas carnes asadas, la barbacoa, etcétera, ¿no? Bueno, él sigue intentando trabajar para gobiernos, hacer grandes edificios públicos, edificios para los gobiernos, edificios administrativos, edificios culturales, auditorios, oficinas, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí le van a encargar, él le coquetea a los soviéticos, ya está la Rusia soviética, la Unión Soviética, y pues les coquetea un poco hasta que le dicen, bueno, vente, nos vas a proyectar este centro cultural, pero no se logra expresar al 100%, se lo van a modificar mucho porque la arquitectura soviética llevaba otros parámetros, otras tendencias estéticas. Entonces, bueno, va a hacer lo que pueda por conservar su estilo, pero sí se lo van como a restringir, lo van a limitar mucho en cuanto a su capacidad de expresión. Entonces, ahí tenemos la maqueta del centro Soyuz que se lo encargaron, lo va a hacer entre el 28 y el 36 y va a estar en una zona de Moscú. Por fin logra también hacer un hospital, le van a cargar, le van a encargar la Cité de Le Refuge, que es un hospital para el Ejército de Salvación, o sea, va a ser un hospital de caridad y se lo encarga el Ejército de Salvación. Y tenemos la planta con lo que les digo, la estructura funcionalista, las columnas siempre remetidas y la fachada completamente libre para tener estos muros cortina cristalados, con entrada total de luz a zonas donde la luz en invierno es muy escasa, entonces necesitan garantizar la máxima entrada de luz al edificio. Otro edificio que le van a encargar, que es muy parecido al que les enseñaba en las primeras diapositivas desde el que fue su jefe, Auguste Perret, pues un solar, un terreno muy semejante, urbano, entre dos edificios, y él va a ser pues su primer edificio urbano de viviendas, de apartamentos, y bueno, aquí están los interiores, se llama edificio Porte Molitor.
ya vemos también cómo él gusta de usar los colores básicos. Esto va a ser muy también de los arquitectos funcionalistas de mitad de siglo. Va a utilizar los colores primarios, colores básicos, influencia de la Bauhaus también. Y bueno, aquí es donde sí de pronto también los arquitectos se alocan un poco en sus proyectos. Él, como les dije, era un gran urbanista y decide hacer este desarrollo que es el plan Voisin, porque se lo patrocina un dueño de una empresa de coches que se apellida Voisin. Y bueno, su idea era tirar la mitad de París para hacer estos rascacielos de vivienda y de oficinas y pues aumentar la densidad demográfica en el centro de París. O sea, obviamente pues es más barato dar servicios a un edificio que a muchas casas solas, ¿no? Pero bueno, ahí el problema es que quería demoler buena parte de París y pues por supuesto todos los conservadores pues se opusieron y pusieron el grito en el cielo y pues nunca le dieron el proyecto, pero bueno, él hizo todo el diseño y bueno, como ven, aquí hay un conservador asustadísimo porque quiere demoler París, pero bueno, no se lo van a aceptar. Aquí tiene otra propuesta de ciudad agrícola, o sea, son grandes rascacielos, pero en medio del campo, porque propone que también los agricultores vivan en edificios, en apartamentos, y trabajen sus tierras, y en la noche se vayan a dormir a su apartamento en un edificio protegido que tendría todos los servicios necesarios, etcétera. También les puedo comentar que Le Corbusier va a inspirar a Walt Disney cuando Walt Disney decida proyectar el Epcot, el Experimental Prototype for the Community of Tomorrow, que va a ser una idea que va a tener Walt Disney también para la salud, para la ciudad del futuro, donde la gente pueda vivir cómodamente sin ser estorbada por los coches van a pasar por debajo, en fin. Walt Disney también hizo una propuesta de ciudad llamada Epcot. Lamentablemente a Walt Disney se le adelanta la muerte y no puede llevar a la realidad esta ciudad que él soñaba. Él también era un urbanista de closet, Walt Disney. Entonces, lamentablemente, les digo, le gana la muerte, no lo va a poder hacer, pero sus herederos, la empresa Disney, pues decide tomar el nombre y hacer otro parque de atracciones más, pero que no tiene nada que ver con la idea original que tuvo Walt Disney para se los voy a decir en español, el prototipo experimental para la comunidad del mañana. Esa sería la traducción de Epcot al castellano. Bueno, por fin también va a lograr hacer el primer multifamiliar, el primer edificio con muchas viviendas adentro y lo que él quería también proponer, los servicios, los comercios dentro del edificio, que puedas tener la carnicería, la pescadería, la tienda de verduras y frutas, la zapatería, la tienda de ropa, que todo pueda estar dentro del mismo edificio, sobre todo para cuando hay climas adversos como los inviernos tan fuertes que tienen en Europa, pues que no tengas que salir a la calle llena de nieve para poder ir a comprar un pan. Entonces, esa era la idea que él tenía, de que la gente estuviera protegida cuando el clima es adverso y poder hacer sus actividades normales. Dentro del edificio, en la parte de arriba, pues les va a crear una piscina, una especie de deportivo con piscina, con canchas de tenis, en fin, lugares hacer deportes y gimnasio también. Lo que hoy en día te incluyen en los edificios de lujo, bueno, él ya lo había pensado en el año 46 y también va a tener una especie de auditorio, salón de reuniones y fiestas y todo en lo que es la azotea del edificio. Acuérdense que aquí están sus 5 puntos, las ventanas apaisadas, el edificio subido sobre pilotes, la azotea que pueda utilizarse para cuestiones sociales, de juego, lúdicas. Y bueno, aquí en la foto de abajo a la izquierda tenemos la visita del pintor Pablo Picasso, del pintor español,
que estaba muy interesado en este tipo de unidades, porque pues también eran muy del criterio de izquierdas, ¿no? De viviendas masivas para los trabajadores, era muy de la política de los partidos de izquierda. Y bueno, Picasso se le consideraba también de izquierdas, aunque después pactó con el dictador Franco, pero ese es otro tema. Se interesó mucho y le pidió a Le Corbusier que quería visitar y Le Corbusier le dijo que con mucho gusto le organizaba una visita a las obras de esta unidad de habitación de Marsella. Esto está en el sur de Francia, en la costa del Mediterráneo, Marsella, y ahí es donde va a poder llevar a la realidad su sueño de hacer un edificio multifamiliar. Y aquí se ve cómo se acomodaban las viviendas. Las viviendas tenían esta forma, lo que les decía antes, un nivel que da al pasillo del edificio, al pasillo de entrada, que es el área pública, digamos, de la casa, lo que es la sala de estar tiene doble altura, va a tener... El techo va a estar más o menos a 5 o 6 metros y va a tener un balconcito para poder asomarse al exterior y hacer vida cuando hay buen tiempo, ¿no? Ya explicaré en mi curso también, porque para la unidad de habitación de Marsella es tranquilamente 20 minutos de explicación, porque es todo, está muy pensado ese edificio, muy, muy, muy pensado para vivir en comunidad. Él llega un momento en que sí hay veces que quiere abstraerse, que está harto de todo y de todos, y se va a hacer una cabañita donde se va a ir a aislar, sobre todo para que le bajen las musas de la inspiración y poder proyectar. Se va a ir se va a construir una cabañita de troncos al más puro estilo del oeste norteamericano y se la va a construir en Marsella para aislarse un rato y pasarse pues días ahí, como les digo, meditando y pensando en sus proyectos futuros. Él, además, al frente del Mediterráneo, él era un amante del mar, todos los días le gustaba ir a nadar un ratito al mar, a la playa. Y bueno, vamos a pasar a este. Le encarga un abad de apellido Couturier, le va a encargar pues una capilla en la montaña, una capilla en la punta de la montaña. No estoy seguro si son los Pirineos, no estoy seguro, pero bueno, el caso es que le encargan esta capilla y ahí es donde le va a dar vuelo, le va a dar rienda suelta a su imaginación, a todo lo que él quería representar y además a su idea mística de la arquitectura, ¿no? O sea, cómo debe ser un templo para estar en contacto con Dios. Él hasta ese momento había sido pues muy anti iglesia, muy anticlerical, no quería tener mucha relación con cuestiones de curas y de iglesia, pero bueno, finalmente le dan esta oportunidad, decide tomarla y va a hacer esta forma tan exótica de esta capilla, que bueno, mucha gente, aquí están las de los dibujos, hay gente que lo compara con unas manos abiertas, otros lo comparan con el sombrero precisamente de un monje, de un abad, otros lo comparan con la quilla de un barco y así cada quien, otros lo comparan con este diálogo entre caras, entre que son las chimeneas, y otro pues el que es un cisne flotando en el mar, en fin. Hay cantidad de, muchos van a, o sea, esto va a ser muy criticado porque los que le admiraban como funcionalista, pues aquí se sale totalmente del funcionalismo, aquí no va a tener nada que ver con el funcionalismo la obra y pues se acerca más al surrealismo, ¿no? Es una especie de escultura surrealista habitable. Y este es lo que le va a dar mucha fama, o sea, este diseño le va a dar la vuelta al mundo. Mucha gente, hoy en día es un punto de peregrinación no solamente de religiosa católica, sino de arquitectos que quieren ir a ver ese espacio y sentirlo por dentro. Y bueno, un dato curioso es que él va a hacer esta pirámide de la paz inspirado en la arquitectura prehispánica mesoamericana, o sea, todo lo que es México, Centroamérica. eh, digamos, no sé si puede ser considerado como una pirámide maya, de estilo maya, o una mezcla entre el maya y el azteca, pero va a ser esta especie de homenaje a las culturas precolombinas de Mesoamérica y se supone que se hacen ceremonias pidiendo por la paz
donde vienen chamanes, que, o sea, esto hacerlo junto a una iglesia católica también fue un gran símbolo de avance, que inviten a gente de otras religiones a que haga ceremonias de paz en esta pirámide. Y pues es algo muy curioso que junto a este templo tan surrealista, pues haya algo tan básico como una pirámide prehispánica. Vienen las casas Yaúl, donde va también a comenzar a utilizar la bóveda catalana. Esto que ven aquí se conoce como bóveda catalana. Losas de ladrillo sostenidas por traves longitudinales. Es muy utilizado, se llama bóveda catalana porque se utilizó mucho en el ensanche, en la ampliación de Barcelona a finales del siglo XIX, principios del XX, pues todas las estructuras eran de este tipo. Y bueno, él va a utilizar este tipo de bóveda, pero va a usar sus colores básicos que él usaba, amarillo, azul, rojo, etcétera. Y tenemos también una vista del diseño de interiores. Esto ya va a ser de lo último que va a ser como vivienda, digamos, en París. Y le van a encargar también de la India, le van a encargar una familia muy acomodada, pues les va a encargar que les haga su casa y entonces se va a la India a trabajarles la casa, se va a inspirar en estos toros con los cuernos largos que hay por allá, los cebús, toda esta ideología, ¿no?, que existe en la India, la va a plasmar en su arquitectura, va a hacer estos vitrales muy al estilo de la capilla que veíamos de Rocham, lo va a hacer, lo va a repetir aquí en esta casa para darle también un ambiente como más acogedor a la sala de estar. Y por fin le llega la ilusión de su vida. Nosotros vamos a conocer gran parte de lo que él pensaba, de lo que él sentía, por cartas que le escribía tanto a su madre como a su amigo Osenfant. ¿Se acuerdan del artista e historiador Osenfant? Y Amadeus en Fan se llamaba, y también a una amante que él tiene en América, que le va a estar escribiendo cartas durante décadas, también contándole su sentir, y que esta señora que vive en América lo va a apoyar mucho consiguiéndole proyectos en América. Vamos a ver unas cuantas diapositivas más adelante, pero por lo pronto eh, pues él siempre le había dicho a su mamá, es que yo quiero hacer algo grande, yo quiero hacer un edificio de gobierno, yo quiero hacer pues una sede para todas las oficinas de un gobierno, etcétera, y por fin pues su sueño se convierte en realidad. Resulta que después de la separación entre India y Pakistán, pues había quedado una provincia como aislada, como sin gobierno, que es el Punjab. Entonces deciden hacer la capital del Punjab en Chandigarh, que es una zona al norte de la India, y pues les va a hacer este gran edificio, este gran conglomerado, donde va a haber edificios de oficinas, va a haber auditorios, va a estar el parlamento, o sea, eh, todo lo que requiere un gobierno para funcionar, la parte administrativa de un gobierno, pues él les va a hacer todos los edificios, incluido, como les digo, el parlamento. Entonces, aquí le tenemos con el plano que él proponía para esta capital de Chandigarh, la capital del Punjab indio. Y bueno, su famoso módulo, que es este muñequito donde él expresaba la proporción humana. Esto ya también lo explicaré a detalle en mi curso en línea, pero por lo pronto les digo que él se diseñó este muñequito para poder proporcionar los edificios en función al ser humano. Conceptos que venían desde el arquitecto Vitruvio en la arquitectura grecorromana. Nuevamente, el abad que le había solicitado la capilla de Rosham le va a pedir que le haga este monasterio, este convento para monjes, que bueno, más que convento se debería llamar monasterio. Los conventos son para monjas y los monasterios para monjes. Pero bueno, le encarga este edificio donde los monjes puedan realizar sus diferentes actividades. Y entonces vemos pues una de las celdas del monasterio y el área de oración también, donde sigue metiendo estos domos cenitales. Aquí me recuerda un poco también la arquitectura que veíamos en la capsulita anterior sobre Alvar Aalto.
que también se hizo varios edificios con los domos cenitales, pero aquí pues él los va a pintar con sus colores que le encantaban, amarillo, rojo y azul. Y bueno, un edificio que se sale un poco de lo tradicional, de lo común de Le Corbusier, va a ser este pabellón para la Philips en la exposición de Bruselas. Pues le va a encargar el director artístico de la Philips, el señor Kalf, le va a encargar que se diseñe este pabellón, que pues ya saben ustedes que los pabellones de las ferias, una vez que se termina la feria, pues los destruyen, los demuelen. Entonces él no solamente le dice, sí, ok, yo te lo diseño, pero permíteme que este escultor, amigo mío, haga la forma general del edificio y permíteme que estos pintores te desarrollen la parte interna del pabellón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se diseña este pabellón muy interesante que en parte son estructuras como de lona, tensadas, por largos postes de acero, en fin. Aquí revoluciona, o sea, le pasa un poco lo que a Frank Lloyd Wright, él se adapta a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de la arquitectura, entonces trata de seguir siendo innovador. Esta es de las últimas obras que él hace el Museo Nacional de Arte en Tokio. Es un museo dedicado al arte europeo, al arte occidental, al arte que no era oriental, para que la gente, los habitantes de Tokio, pues tengan un cierto contacto, una cierta familiaridad con lo que se estaba haciendo al otro lado del planeta. ¿Sí? Entonces, uno de los arquitectos que trabajó para Le Corbusier en su estudio, pues, que es Junso Sakakura, pues lo va a ayudar. Él ya se había regresado a Tokio a vivir y ya era un arquitecto también conocido en Tokio y lo va a ayudar con el diseño, construcción y el concepto de este museo de arte occidental. Y esto lo van a hacer pues ya casi entrando a la década de los 60, en el 59, último año de los 50, ahí van a realizar este museo. Bueno, vamos a hacer la pausita que hago siempre para recordarles, para pedirles que si aún no lo hacen, se suscriban, por favor, que se suscriban a mi canal y que le den like a la manita hacia arriba. Esto me ayudaría mucho a seguir produciendo estas capsulitas de arquitectura, ¿ok? Dicho lo anterior, bueno, aquí vemos a Le Corbusier también con una maquetita donde está su famoso módulo, pero esta vez es una maqueta proponiendo un vitral para alguna de sus obras. Aquí lo tenemos con sus típicas gafas, sus típicos lentes redondos. Porque no les he dicho, a partir del año 18 él pierde totalmente un ojo, o sea, todo lo que diseña después del 18 lo hace con la vista de un solo ojo, porque desde chico ya era débil visual. Entonces, no estoy seguro si tuvo desprendimiento de retina o alguna cosa que en el año 18 pues no se podía curar, no se podía tratar, y entonces acaba perdiendo el ojo. Bueno, este es ya prácticamente de las últimas obras también. El Centro Carpenter para las Artes Visuales, este es, pues creo que de las pocas obras que él va a hacer en Estados Unidos, muy pocas. Tiene un amigo de su juventud que es el que hizo el pabellón para la Feria Mundial de París. Hace el pabellón español, el pabellón de España, todavía se encontraba perdón, la República Española en el año 37. Estaban en plena guerra, pero todavía no caía el gobierno de la República, entonces él por parte de la República va a ser el pabellón de España en esta feria en París. Ahí se conocen, se hacen muy amigos y después Josep Luis Sert, que es catalán, se va de refugiado a vivir a Estados Unidos, se instala en Harvard y desde ahí recomienda mucho a Le Corbusier. Les dice en Harvard, ¿cómo es posible que siendo tan importante este hombre no haya hecho nada en Estados Unidos? Entonces, tráiganselo para que construya algo aquí. Entonces se surge la necesidad de hacer este centro de las artes visuales y se lo ofrecen a Le Corbusier y les digo, de lo poco que hay de él en Estados Unidos.
Aquí tenemos una vista exterior, otra interior, ya pues, ubicando estas ventanas. Ahora ya no hay ventanas apaisadas, sino que más bien son módulos para proteger las ventanas del asoleamiento directo y crear una luz mucho más uniforme en el interior del edificio, dado que se trataba principalmente de hacer pintura, cinematografía, etcétera. Bueno, como les decía, a Le Corbusier le encantaba el mar y se tenía ya en las últimas etapas de su vida, pues tenía su casa frente al mar, diario bajaba al mar y un día que bajó a nadar al mar, pues ahí perdió la vida, ya no regresó vivo. Y bueno, sus seguidores, sus discípulos y la gente que lo admiraba le hicieron esta tumba, esta lápida en un cementerio frente al mar que él tanto amaba, frente al mar Mediterráneo, y con esta leyenda, ¿no? Ahí va a estar enterrado junto con su mujer Yvonne. Y bueno, pues esa es la historia. Fallece en el 65 y pues deja un legado, como todos los anteriores que hemos visto, dejan un legado, deja 75 edificios en 12 países, o sea, va a construir por un montón de lugares, prácticamente en los 5 continentes, 42 proyectos de diseño urbano importantes, 8,000 dibujos, 400 pinturas, 400 cuadros, 44 esculturas, 27 cartones proponiendo diseños para tapices, fíjense, hasta los tapices se experimentó, ¿no? 34 libros que suman unas 7,000 páginas de tratados sobre arquitectura, diseño de cientos de artículos y conferencias, correspondencia privada de 6,500 cartas, estas cartas que les decía que escribía una carta diaria a su mamá, una carta diaria y otro tanto para su gran amiga de Nueva York. Y bueno, todo esto en 60 años de vida productiva. Ese fue Le Corbusier, por eso dejó tanta huella. Aquí le vemos platicando cuando el desarrollo de las villas Weissenhof en Stuttgart, aquí le vemos platicando con Miss van der Rohe, ¿sí? Y bueno, obra póstuma, hay edificios que él había diseñado, pero que se acabaron hasta después, algunos habían parado la obra, como es esta iglesia, la iglesia de Saint-Pierre, y se va a reanudar en el 2003 para quedar terminada y también es un ejemplo muy interesante de su arquitectura. Aquí el techo está como caladito con agujeritos, entonces da un efecto muy bonito al entrar a la iglesia. Ya también les daré los detalles en mi curso en línea. Y se acaba este auditorio, esta cubierta para este auditorio que él diseñó, una cubierta totalmente eh, orgánica, totalmente que va como jugando, como representando olas, ¿sí? También él va a hacer esto, que nos recuerda un poco al arquitecto Saarinen que vimos en capsulitas anteriores, estas formas orgánicas que no se pelean con el funcionalismo. Y bueno, hasta ahí llegamos con Le Corbusier. La próxima capsulita vamos a ver a este arquitecto también muy futurista, este arquitecto norteamericano que va a hacer casas para algunos famosos de Estados Unidos. Aquí les dejo una muestrita. Y bueno, su característica es que va a regresar un poquito a los materiales tradicionales, pero dándoles estas formas también muy futuristas, muy novedosas, integrando la arquitectura a las rocas del lugar, al terreno natural del lugar. Es muy interesante ver. Les agradezco mucho por su paciencia y por su tiempo. Aquí nada más como comentario rápido, fue tan importante Le Corbusier para Suiza que le dedicaron el billete de 10 francos suizos durante un tiempo antes de que Suiza entrara al tratado del euro. Pues tuvo su propio billete Le Corbusier. Y le vemos aquí en algunas fotos simpáticas con amigos suyos, pero ya no me quiero alargar más. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente capsulita. Que tengan una feliz semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.